Muy bien. ¿Estamos en el vivo? Ay, sí. Estamos acá. Qué nervios. Me veo muy gordo. Igual. Bueno, Vamos a echarle la culpa a la pandemia. sí, vamos a echar culpa a la pandemia. La Así, cuarta perfecta. comenzamos en este primer live en Facebook. No habíamos hecho así, donde nos ven en vivo e indirecto tan directamente, ¿no? Claro. Hicimos unos gameplay, estuvimos haciendo un Facebook game, estuvimos jugando, estuvimos con un tiempito de ocio, podríamos decir, pero nada más que eso. Nada más que eso y vamos a seguir haciéndolo. Sí. Pero bueno, es nuestra inauguración en cuanto a esto. Y sentíamos la necesidad de hacerlo porque creo que hay cosas que se tienen que hablar y que necesitamos hablar. Y creo que se dio para que lo hagamos hoy. Exactamente. Y bueno, no queremos desaprovecharlo también para poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias a los que se están conectando en este primer live que hacemos. Bueno, después de un tiempito, ¿no?, de estar sin actividad, podríamos decir, en las redes. Es verdad. Sí, sí. Y bueno, nosotros igual seguimos activos en cuanto a la radio, Sí, estamos, o sea, siempre dejamos los medios de comunicación masivos, vamos a decirlo así de alguna manera, y bueno, siempre tratamos de ser comunicadores de ciertos mensajes y creemos que es necesario hablarlo, como decía recién, y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Exactamente. Tenemos la necesidad de hacerlo. Bueno, está auspiciando este vivo como siempre, ¿no? Por supuesto. Radio Online Más. Así es, estamos re contentos porque estamos en la semana aniversario, llegamos hasta el primer añito y bueno, pasó de todo este año y estamos contentísimos porque ya cruzamos la frontera no solo provincial, sino también nacional. Y bueno, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes que día a día nos eligen y bueno, esta semana vamos a tener reuniones, mirá. Ya estoy formateada a modo iglesia. Vamos a tener programas especiales a lo largo de toda la semana hasta el día viernes a las 6 de la tarde. Así que los que quieran pueden encontrarnos allí en la Radio Online Más, www.radioonlinemas.com.ar. Así es. Y teníamos la necesidad, por así decirlo, de hablar de estos temas. Le damos gracias a todos los que se siguen conectando. Sí, Marian, gracias Marian por estar ahí del otro lado, dándonos el apoyo desde Puerto Madryn. Ay, qué lindo. Qué lindo. Así que muchos saludos a vos, a David, a tu pequeño. Muchas gracias por estar del otro lado. Y así esperamos que se sigan conectando. Vamos a estar hablando, vamos a dar un puntilleo sobre los temas que vamos a estar tocando en este vivo, sobre la soledad, la ansiedad, la depresión, las ausencias que sufrimos, ¿no?, en esta pandemia y en la vida cotidiana, en la vida diaria. Vamos a hablar un poquito de qué es esto de la élite cristiana. Por ahí si estuviste viendo los flyers que estuvimos lanzando a lo largo de este día. ¿Qué es la élite cristiana? Y Tremendo. ¿qué pasa si no estás en esta élite cristiana? ¿No? Después vamos a estar hablando un poco de qué temas de relevancia se están hablando desde las redes sociales, qué temas de relevancia estamos hablando nosotros como cristianos desde las redes sociales. Vamos a estar hablando un poco sobre el Evangelio de la prosperidad en tiempos de pandemia. Ese es una bomba ese tema. Ya quiero que llegue. Claro, y también vamos a estar hablando un poco de eso no se habla, algunos temas un poquito más candentes. Y bueno, de todo esto va a salir esta charla en esta noche. No pretendemos sobremontar, es la idea que participen. Por favor. Es la idea que participen. Así que bueno, muchas gracias a los que se conectan, los que nos están mirando en vivo y los que no nos vean en este directo seguramente lo hagan más tarde, ¿no? Así es, seguramente. Y bueno, esperamos también la participación de ellos, ¿no? Porque si funciona y si hay dudas que quedaron y demás, lo podemos ir haciendo para los próximos. Y la idea es esa, ¿no? Poder explayarnos, poder hablarlo, poder ayudarnos, poder sincerarnos y enriquecernos también, ¿no? Creo que vamos a aprovechar por lo menos este medio. Los que nos conocen saben que a nosotros nos gusta hablar de todo, no nos gusta callarnos nada y bueno, los que nos conocen saben que siempre vamos a tratar de hacerlo de manera respetuosa, pero también clara y concisa, sin vueltas, ¿no? Porque creo que lo que se habla así dando demasiadas vueltas y demás, provoca demasiado revuelo también, ¿no? Entonces queremos nosotros tratar de aclarar ciertas cosas desde nuestra
humilde granito de arena. Nos gustaría que nos digan cómo nos están escuchando, si se escucha bien, podemos subirlo un poquito más al volumen del micrófono y también de nuestras voces para que se escuche claro. A lo largo de esta pandemia, de estas semanas, estaba muy profundo en nuestro corazón tocar esto sobre cómo está creciendo la soledad, ¿no? En todos en general, en cada individuo del planeta Tierra. Y los cristianos no estamos fuera de eso, No. porque seguimos siendo seres humanos, a pesar de todo, ¿no? Un poquito de qué le está pasando a los jóvenes, qué está pasando con los chicos de la iglesia. Vamos a estar hablando un poquito de qué tan incentivado te sentís por tu grupo de iglesia donde quiera que estés, si es que te sentís integrado en esta pandemia, si es que te sentís un poquito por ahí olvidado. Estaría bueno también que lo charlemos. Si estás del otro lado, alguna pregunta con respecto a esto, decimos sobre los temas que vamos a estar empezando a hablar. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que se sume la mayor cantidad de gente que lo pueda ver en vivo. Y bueno, vamos a estar hablando de esto. Y todas las preguntas que ustedes hagan, vamos a estar leyendo acá en vivo. Vamos a tratar de responderlas. No tenemos todas las respuestas, pero desde nuestras vivencias, desde la vivencia de Cari, de mis vivencias, y desde la perspectiva bíblica, seguramente alguna respuesta podemos tener sobre la soledad. Vamos a estar empezando ya en instantes a hablar sobre esto, la ansiedad, la depresión, el sentimiento de las ausencias. Que ahora se acentúa mucho más por esta situación del aislamiento, eso es algo lógico, ¿no? Que ya lo vamos a estar explayando también, pero que hay ausencias que ya se vienen marcando desde antes de esto, y de esas también vamos a hablar. Exactamente. Y vamos a estar hablando un poquito sobre la soledad. La soledad puede ser física, es física, cuando obviamente estamos solos, Claro. pero también es un sentimiento, ¿no? Sí. Que te puede invadir estando físicamente solo o estando físicamente acompañado, o que estás del otro lado, lo puedes saber que nos podemos llegar a sentir solos, aun cuando tenemos gente a nuestro alrededor. Y sabes que en esta pandemia esto se acentúa. Se acentuó la depresión, se acentuó la ansiedad, y esto trae como consecuencias a toda la gente, y por eso yo creo que estos son los temas que como iglesia tenemos que hablar, porque está pasando dentro de la iglesia, ¿no? Sí. No es de extrañarnos que pase afuera de la iglesia, pero está pasando dentro del mismo cuerpo. Claro, y es interesante esto, porque ¿qué pasa María, cuando... hola, ¿cómo estás, María? Saludos, gracias por estar, gracias por acompañarnos en este primer live. Y creo yo que van a haber muchos, porque hay muchos temas para hablar. Sí. Si quieren pueden mandarnos por privado o desde acá. Vivo, estamos leyéndolos. Sí. Así ya de última profundizamos un poquito más o si hay preguntas, ¿no? Pero quería detenerme en esto, ¿no? En el tema de la soledad y de esta sensación que se está dando más. Es complicado cuando quien te tiene que administrar está pasando lo mismo que vos. Y eso es algo que hoy por hoy está pasando. Exactamente. Que no podemos negarlo porque es una realidad. Es algo que está pasando y es algo que tratamos de poder combatir desde este punto de vista, ¿no? Desde este lado por lo menos. ¿Qué pasa cuando quien tiene que dar ese aliento, esa fuerza y ese ímpetu está en la misma situación que va a ser ministrado? Y esto de la pandemia, por ejemplo, nosotros somos empleados bajo relación de dependencia, se nos hace un poquito más complicado porque nosotros tenemos la obligación de estar reunidos con gente. Claro. Tenemos la obligación y el deber, diríamos, ¿no? La responsabilidad. Una responsabilidad contractual. Agregada por nuestros trabajos, porque después nos piden que declaremos dónde estuvimos, con quién estuvimos. En caso de llegar a dar en algún momento positivo en el trabajo donde estoy yo, se cierra 1 o 2 veces por semana, porque siempre sale un caso, 2 o 3 casos de COVID positivo, en donde estás vos en la cadena de tu trabajo. En muchos otros locales está dando positivo también lo mismo, 2 o 3 veces por semana. Así que tenemos la obligación extra nosotros de no estar juntándonos en grupos grandes. Entonces como que se nos complicaba más tener más contacto con la gente. Si estamos del otro lado, sí, de donde está el ministerio donde congregamos ella y yo, por temas de salud, lo mío,
la gente que sabe que sufre una acúfeno sabrá por lo que estamos pasando. Y encima, bueno, estamos alejados de todos, ¿no? Sí, Nosotros estamos acá de otro partido. en Presidente Derqui y nuestra congregación queda en José C. Paz y hay controles que pasar que se nos hacen imposibles. Ya lo decimos, no tenemos el agregado de que nuestros empleos nos demandan tener esta responsabilidad sobre nuestros actos. Tenemos mucho contacto con gente, eso es lo que queremos decir. En mi trabajo puedo llegar a tener por día contacto con 200, 300 personas, entonces demanda de mi responsabilidad ser responsable con lo que yo hago y cómo me cuido, cómo cuida el otro. Más allá de lo que cada uno puede pensar de la pandemia, qué tan real es, qué tan no real sea. Podemos hablar de los índices de mortandad que todavía no llegaron a los índices de mortandad del 2018. En el 2018 en Argentina murieron por neumonía y gripe, la gripe normal, 32.000 personas en el 2018. Por COVID, en este momento creo que son 11.000 y algo, ¿no? De muertes por COVID. Entonces no hemos llegado todavía a la cantidad de muertes por gripe normal y neumonía a los que se llegó en el 2018. Entonces sí hay un montón de cosas que podemos decir. Qué tan real es, qué tan ficticio es. Para la gente que se le fue un ser querido es muy real. Por eso lo haremos desde el respeto, ¿no? Claramente. Entonces es un tema delicado, pero nosotros como iglesia nos podemos preguntar qué estamos haciendo ante esta ansiedad, ante esta soledad que está creciendo. Mucha gente dentro de la iglesia se está sintiendo muy sola. Entonces uno se puede preguntar qué es lo que está pasando. Y si le pasa a un adulto, ¿qué es lo que le está pasando a un joven? Claro. No es lo mismo apoyarlo, ¿no? Por videollamadas, no es lo mismo que reunirse. La tecnología ayuda, pero no es lo mismo una videoconferencia que estar con esa persona. Aparte con lo hiperkinéticos que son los chicos, sí, a esa edad, lo inquietos que son, con los, iba a decir revueltosos, pero sonaba muy feo, porque todos pasamos por eso a la larga, pero con la hiperactividad que tienen los adolescentes, los jóvenes, los niños, es muy importante que nosotros como adultos podamos ayudarlos, contenerlos, guiarlos, cuidarlos, sí, pero es difícil, es una situación complicadísima para absolutamente todos. Y más con el bombardeo que hay desde las redes sociales, con el bombardeo que hay desde los medios de comunicación, y con las ausencias. Y volvemos a él mismo, ¿no? Porque estamos conectados a través del WhatsApp, pero no estamos. ¿Y qué pasa? Y ahora también lo vamos a desarrollar, que es algo tan interesante, porque estamos conectados constantemente con la tecnología, conectados, pero estamos desconectados. ¿Y qué pasa cuando en la casa, estando conviviendo, aún más se ahondan las diferencias por esta desconexión que ya data en muchos casos de mucho antes de la pandemia? Sí. Hay un documental muy bueno que lo vamos a estar recomendando, que habla sobre los desastres que están trayendo aparejados las redes sociales. En este entonces, mayormente atacan mucho a los jóvenes, porque son los que son nativos en la tecnología, ¿no? Los adultos tuvieron que aprender y los que estamos en el medio fuimos aprendiendo a medida que esta tecnología salió, pero la generación Z, la que nació en el 2000, la que nació en el 97, tuvo toda una secundaria ya con... invadida de redes sociales. Sí, invadida con redes sociales y no es lo mismo. Nosotros en nuestra adolescencia no gozamos de ese privilegio. No gozamos, entre comillas. Claro. Y vamos a hablar de la ansiedad. Viene aparejada a este sentimiento que puede ser ficticio, ¿no? De soledad. Podemos estar solos físicamente en una habitación y no sentirnos solos, sentirnos bien con esa soledad pasajera. O podemos estar acompañados de gente y sentirnos solos. ¿Cuándo aparece esta soledad emocional en nuestros sentimientos? Cuando no sentimos conexión verdadera con el otro, cuando no nos sentimos entendidos. Eso te iba a decir. Ahí empieza a aparecer esta soledad que da paso, si no la tratamos, a la ansiedad y después a la depresión. Y vamos a estar hablando después también de algo que se está dando y que está aumentando, el suicidio juvenil. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Es la preocupación por lo que viene, el futuro, ¿no? Miedo intenso, excesivo, es continua esta ansiedad y puede presentar hasta síntomas físicos como taquicardia, respiración agitada. Estos ataques de pánico que están tan de moda últimamente, pero que también vienen
con la acumulación de este exceso de ansiedad. Sí, sí. Y bueno, la depresión no es tanto por el futuro, sí lo puede dar, pero la depresión es algo mayormente que tiene que ver con el presente y con el pasado. La depresión está diagnosticada como una enfermedad. No es normal que vivas depresivo, por ejemplo. Puede ser un estado pasajero. Puede ser un estado pasajero, pero si todos los días estás con este sentimiento, que no es tristeza, la tristeza hace bien porque nos ayuda a canalizar ciertos aspectos de la vida que nos pasan, una pérdida de un familiar, un desamor. Estas cosas desencadenan, una frustración por algo desencadena en nosotros una tristeza, pero no es para que nos quedemos en ese lugar con esa tristeza para siempre, sino que tenemos que salir de ahí. Si no salimos, si esta tristeza se profundiza, si nos empieza a aislar del resto de la gente, empezamos a caer en esto que es la depresión, y la Universidad de Psicología ya la diagnostica la depresión como una enfermedad, y es la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Sí, sí. La depresión y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI, y es paradójico, ¿no? Que en el siglo donde abundan las redes sociales, la intercomunicación digital, es donde la gente más sola y más depresiva y más ansiosa se siente. Y lo más complicado de esto es que antes se reservaba esta sensación de depresión en la mayoría de los casos en los adultos, pero hoy por hoy, hoy en día, los índices, la diferencia etaria disminuyó un montón, porque ya los niños ya tienen estas patologías de depresión, los adolescentes mucho más, y obviamente los adultos también, y hasta la gente grande, o sea que es increíble cómo abarca ya a todas las edades, todo el rango etario. Antes era para un subsector determinado, ahora ya no, ya se borró esa barrera, esa separación, y ya es algo común para todas las edades y para todos los estratos sociales, porque los ricos no están exentos, ni los pobres tampoco. Esta depresión desmedida está llegándole a todos, ¿no? Y esta ansiedad. Estábamos hablando con Cari, ¿qué es lo que produce este exceso de ansiedad en los más jóvenes, ¿no? Que está avanzando mucho el tema de lo que es el suicidio. La franja etaria de suicidio, la cantidad de muertes por suicidio será en la franja de 10 a 24 años. Después hay mayores, obviamente, como siempre lo hubo, que se suicidan. ¿Pero por qué este rango etario está tan afectado? Se estima que por año se suicidan 800.000 personas. Una muerte cada 40 segundos. Y por cada suicidio hay personas que lo intentan, y se dice que son aproximadamente 20 personas por suicidio logrado, que están pensando en quitarse la vida. Y cuando te digo que la franja etaria va de los 10 a los 24, la pregunta es, no, siempre como iglesia nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando en las redes sociales, no? Con respecto a esto, lo vamos a profundizar más adelante, pero te lo vamos tirando. ¿Qué es lo que estamos hablando en nuestros grupos de WhatsApp con respecto a estas cosas? A los temas que son relevantes en medio de una pandemia. Sí. Porque estos días leí un estado que me hizo pensar, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando tenés algo para decir, algo específico, puntual, necesario? Porque podemos decir cualquier cosa, podemos postear cualquier cosa, pero ¿qué pasa cuando tenemos algo para decir en especial, en particular? Sí. Nosotros hoy por hoy sentimos esta necesidad de hablar de estas cuestiones porque vemos una problemática que está creciendo, que está en aumento y que no se está reservando para un sector en específico o para un grupo en específico, sino que se está expandiendo y sentimos la necesidad de poder llegar a ayudar de una u otra manera, a decirte que no estás solo, que se puede pedir ayuda, que se puede salir de ahí, pero lo clave y creo que lo más importante es que no te quedes en esa situación. Es normal que te sientas solo, es normal, estamos todos atravesando estas situaciones, nos están tocando a todos, y cada uno reacciona como puede desde su lugar, ¿no? Pero si estás en esta situación de sentirte sola, sentimos la necesidad de decirte que no es así. Hay gente que está preocupada por este avance de la soledad en tantos, ¿no? Claro. Y queremos buscar la manera de poder ayudar y poder decirte que no estás sola, que no estás sola. Ahí Silvia, gracias por estar conectada, nos avisa que se escucha un poco despacio, ahí le acabo de subir un poco más al volumen, ahí díganos si se escucha mejor, lo podemos mejorar un poquito más,
El tema es que queremos saturarlo al sonido, que se escuche bien claro. Así que ahí digan, ¿no? Si mejoró el sonido. Bueno, como estábamos hablando sobre la soledad, sobre el índice de suicidios, se suicida más gente de lo que mueren por guerras y homicidios por año. ¿Y qué es lo que lleva? ¿No? ¿Por qué es este fenómeno? 800.000 muertes por suicidio por año. ¿Por qué está aumentando esta depresión, esta ansiedad? ¿Por qué ataca tanto a los chicos? ¿Y saben por qué? La paradoja de las redes sociales se llama. Si quieren ver el documental muy bueno, sobre las redes sociales y los problemas que están apareciendo gracias a las redes sociales. Y son las mismas redes sociales las que hacen que esta ansiedad crezca en los chicos. La comparación. Porque los chicos, y los no tan chicos, porque es la realidad, que a muchos adultos, a todos, cosas que ven en las redes que afectan, ¿en qué sentido? Ver lo que el otro ha logrado y lo que uno no tiene. Las disparidades en las realidades es lo que a los chicos les está haciendo mucho daño hoy por hoy. Sí, aparte es un trabajo de hormiga, ¿vale? Indirectamente, porque no va, no, a ver, los mensajes hoy por hoy están siendo muy alevosos, cosa que en nuestra época no pasaba. Cuando digo nuestra época me detona un poco que ya no soy tanto de esta generación, sino estoy un poquito más atrás, pero no era tan agresiva en nuestra adolescencia esta ¿cómo decirlo? Esta hipercomunicación, esta manera de transmitir estas cosas y de esta dependencia de la tecnología. Y es tan importante cuidarlos a ellos en esta etapa porque es donde se está desarrollando su carácter, su autoestima, donde ellos se están desarrollando y ahí tan importante que podamos cuidarlos desde ese punto de vista. Pero como decías vos recién, ya es un fenómeno que se está dando también en los adultos, cosa que tal vez podría llegar a sorprender. Claro. Y bueno, esta ansiedad que genera, ahí nos dice Silvia que se mejoró un poquito el sonido, así que miremos más directamente al micrófono para que salga más nítido. Más. Exactamente. Ya te quiero mirar, pero no podemos porque si no se... Ay, pero ¿qué hago? Se va, si no te se va miro. Así que miremos hacia donde está el micrófono, así sale mejor. Hablamos sobre la comparación, que es lo que nos permite las redes sociales. Imagínense, en nuestra niñez, yo cuando tenía 10 años, en el 95 tenía 10 años yo. Vos también, en el 94, en el 96 tenías 10 años. No me bajes, por favor. No estaban las redes sociales, entonces yo no podía comparar mi estilo de vida más allá del barrio. Claro, de tu entorno directo. De mi entorno directo e inmediato. Yo no podía comparar si estaba mejor o peor económicamente que mi amigo. Solamente lo sabía si era mi amigo, pero no sabía más allá de mi entorno inmediato. ¿Qué pasa ahora con las redes sociales? Los chicos de 10 años, a través de su dispositivo móvil, ven videos de nenes de 10 años que tienen papás millonarios y tienen un cuarto de 10 por 10 metros. O sea, su cuarto es toda tu casa. Vos que me estás escuchando y que sos un laburante, por ahí ese nene que tiene papá millonario tiene una habitación más grande que tu casa entera. Eso es lo que empieza a socavar en la vida de los chicos, que empiezan a consumir el internet y las redes desde tan chicos. Así es. Y una de las cosas, no es el una único de las factor, tantas, ¿no? Claro. Esa sensación de querer eso y no saber tenerlo. que no lo iba a tener. Una realidad, ¿no? Que se hace complicado, ¿no? Y lo mismo también lo trasladamos en los adultos con el tema de los adultos. ¿En qué posición estamos? ¿Qué es lo que logramos? A ver, yo tengo tantos años y este conocido que tengo en la red social tiene la misma edad, pero logró mucho más que yo. Todo eso de un corazón sin paz trae mucha ansiedad, trae mucha frustración. Por ende te va a traer mucha depresión, estar comparándote constantemente qué es lo que han logrado las redes sociales hoy en día. Que estés inconscientemente comparándote constantemente con el otro, qué es lo que logró el otro que yo no logré a determinada edad. Y esa es una mochila que hace 30 años atrás no teníamos. Tu papá no tenía esa mochila, tu abuelo no tenía esa mochila. Y los adolescentes, psicológicamente hablando, veíamos en el documental y a través de otras charlas, no están capacitados para recibir la crítica, por ejemplo, de 1000 personas que le digan
realmente te vestiste mal. O estar esperando la aceptación virtual a través de un me gusta, porque se demostró científicamente que aún el me gusta de las redes sociales libera cierta endorfina en nosotros, ¿no? Que es placentera. Nos gusta ver un me gusta en las redes sociales, no solo porque tenemos aceptación, sino que esa aceptación libera en nosotros una endorfina, y esa endorfina es placentera. Entonces y podemos llegar a ser adictos. Claro. Exactamente. Sí, va generando esta sensación de buscar más de eso. En principio con los adolescentes pasa esto de la popularidad, ¿no? Como para ir teniendo más popularidad, más like y demás. Y me olvidé lo que iba a decir con respecto a esto, pero sí genera en principio esta búsqueda de aceptación, que se traslada a todos, ¿no? Porque van a buscar también llenar ese vacío que tal vez los padres no le dan esa aceptación, ese tiempo, los amigos, los familiares y demás. Entonces van buscando la aceptación de esta manera también, o buscando un reconocimiento, buscando decir, hey, yo estoy acá, mírenme, miren lo que logré, miren lo que hago. Y así se va desarrollando. Pero ¿qué pasa cuando eso no se llega a cumplir de la manera que ellos esperan? Porque obviamente en las redes sociales es todo así, va y viene, es como un electrocardiograma. De repente a algunos les gustó, mañana no le va a gustar la misma foto, y buscar constantemente reinventarte para poder agradar al otro. Pero en realidad cuando te querés dar cuenta estás más lejos de vos que dejaste de ser vos para buscar la aceptación del otro. No solo en el like, ¿no? Esto es en cuanto al mundo virtual. Y es lo que como iglesia nos tenemos que plantear qué estamos haciendo por nuestros jóvenes, qué es lo que estamos hablando con respecto a esto. Es increíble que hay una moda en las redes sobre el suicidio. Hay páginas por suicidio, no sé si lo sabían. Es una locura. Donde te dicen cómo suicidarte. La manera más efectiva. ¿Qué método es más efectivo? ¿Qué método es menos doloroso? Hay salas de chat con respecto a esto. Entonces es como una alerta que tenemos que tener. ¿Qué es lo que está llevando a esta juventud a querer quitarse la vida de una franja etaria que empieza a los 10 años hasta los 24? La mayor cantidad de suicidios es en esa franja. ¿Qué es lo que está pasándole? Lo vemos mucho. Acá en el norte hubo un boom, ¿te acordás de los juegos? Sí. Los juegos que terminaron con la vida de muchos en el norte de nuestro país. Acá en Buenos Aires hubo muchos casos de suicidio. Sigue habiendo, ahora no son boca de noticias porque están todos con el tema de la pandemia, pero sigue habiendo suicidios. Y es más, en esta pandemia se acrecentaron los números de suicidios, temas que nos están hablando mucho en los noticieros porque hay que vender en los noticieros, ¿no? Los noticieros hace rato dejaron de informar y ahora son creadores de opinión. Eso mismo te voy a decir. No te dan información, son formadores de opinión. Ya los noticieros te dan una noticia y te dicen qué pensar con respecto a esa noticia. No te dan solo la noticia. Así que cualquier medio que estemos mirando, tenemos que ser autocríticos en esto. No te están vendiendo información, te están vendiendo una opinión. Ya te dicen cómo tenés que opinar con respecto a cierto tema. Van formateando, o por lo menos en la mayoría de los casos intentando hacerlo, ¿no? Pero tenemos que estar atentos con esto. Yo tengo una cuestión con el tema de los liderazgos. Y creo yo que es un llamado de alerta esto también. Cómo nosotros debemos despertar ante la necesidad inminente de nuestra gente, de nuestros chicos. Y esto yo trato siempre de verlo desde el punto de vista de los liderazgos que yo tuve cuando yo era adolescente. Muchos de ellos ausentes. Y desde ese lugar, por eso hablamos también de las ausencias tuyas y las mías. Porque desde mi lugar, cuando yo sentía depresión, cuando yo sentía angustia en mi adolescencia, no fui contenida, no fui ayudada, no fui escuchada, por lo menos trataron de hacerlo a la medida de que la religión lo permitía en ese momento. Calculo yo, siendo desde ahora un poco más adulta, siendo un poco más así comprensiva con ellos, hicieron lo mejor que pudieron con el trabajo. Porque no tenían las herramientas necesarias para poder ayudar en ese momento, en los contextos de crisis que uno puede llegar a vivir en la adolescencia, ¿no? Y en base a eso yo también trato todos los días de poder estar directa o indirectamente con la gente que me rodea, con los que me conocen saben que trato de ser un poco atenta, pero a veces no se puede todo.
y hay que tratar de contenernos y de ponernos de acuerdo para tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. ¿Te acordás de la película Cadena de Favores? Sí, Creo que sería interesante poder hacer algo así, poder encargarnos directa o indirectamente de tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y que yo te ayude a vos y vos ayudas a dos más y ellos podamos ayudarnos. Suena utópico a veces. Hoy en día puede llegar a sonar utópico. Pero creo que como cristianos nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a atender a las necesidades de la gente y entre los que somos líderes, poder ayudarnos también entre nosotros, poder hablar. Somos seres humanos que no estamos exentos de estas cosas. exactamente. Estos días me acordaba de una encuesta que había hecho Silvia Oroño, justo. Sí, que nos está viendo. Y justo hoy Silvia hablábamos de vos, debo reconocer. Y nos acordábamos de esa encuesta que había hecho, ¿te acordabas? Si un cristiano puede estar deprimido. Sí. Y muy interesante y muy ¿Qué resultado arrojó? Me encantaría saberlo. ¿Qué resultado habrá arrojado, no? Que está Silvio Antonio había hecho una encuesta sobre un cristiano. La pregunta era si un cristiano puede estar deprimido, ¿no? No sé qué resultado arrojó esa encuesta y si sigue haciendo encuestas, Silvio Antonio está muy buena. Metele, pues está buenísimo. Y ayuda un montonazo a ver en qué lugar está parada la iglesia, ¿no? Tal cual. Como este tema sobre la pornografía. De Gabriel Bustos, que está lleno de estadísticas dentro de la iglesia. Todas las estadísticas ayudan a ver en qué realidad está viviendo la iglesia, ¿no? Sí, les recomiendo, si quieren, pueden verlo, buscar ahí en Geo Nacional o Gabriel Bustos en las redes sociales, y él tiene todo un estudio con respecto a esto, tienen charlas también, si quieren pueden visitar ahí, pasamos el chivo y después le paso la cuenta a Gaby. No, pero están muy interesantes, muy buenos, y es todo un equipo que habla con respecto a estos temas que son totalmente necesarios que podamos hablar. Exactamente. Y bueno, estamos justo en el punto sobre las ausencias, estuvimos hablando un poco de la soledad, ansiedad, depresión. Las ausencias, ¿estamos ausentes para personas que nos necesitan presentes? Es una pregunta que te hago a vos que estás del otro lado conectado viéndonos, y aquellos que lo van a ver en diferido después, que van a hacer otro par más. Si estamos presentes, y si la gente que tiene que estar presente o creemos que tiene que estar presente para nosotros, están ausentes, ¿no? ¿Y a qué se deben esas ausencias? Se deben siempre a que somos humanos, nos equivocamos, y todos vamos a estar, y vos tenés que tener en cuenta esto, que vos vas a estar ausente para alguien que te necesita. Por ahí te estás enterando ahora. Por más que no quieran poder estar, no somos omniscientes. Seguramente estés ausente para alguien que te necesita, y seguramente alguien esté ausente para vos que lo necesitas. Entonces esto nos ayuda un poquito a ver un panorama y a no ser tan exigentes con el otro. A veces decimos, estamos para todo, pero no hay nadie para mí. Y a veces no estamos para todo porque siempre se nos va a escapar alguien. Porque como decía, no somos omniscientes, no podemos estar para todos. Pero esto no es una excusa. Lejos de ser una excusa, es un mea culpa, ¿no? Claro. En realidad. Lo peligroso son los extremos. El que se ocupa demasiado por querer estar con todos, hay un dicho popular que dice que mucho abarca, poco aprieta. Y el que, que se revele total, Dios es fiel, Dios se va. Y desligamos responsabilidades ahí. Y ahí es complicado. Cuando alguien que tiene que estar... Acá entra el tema de la élite cristiana, ¿no? Con respecto a nuestras jerarquías dentro de la iglesia, estas jerarquías dentro de nuestra iglesia no nos dan poder. Que son necesarias para establecer una organización, pero que a la larga y a la corta, y en realidad... Son obligaciones. Claro. Que más que títulos son obligaciones. Tal cual. Porque hay toda una élite cristiana que cree que con el nombre que tienen dentro de la iglesia, tienen exactamente esto que estamos diciendo, un título, y más que un título, es una obligación. Es una responsabilidad ineludible. Más que grande el saco y las botas del diaconado. Yo no lo quería, no lo quiero, porque me queda grande, por todos lados me sobra. Me faltan unos camiones para ser diácono, porque yo veo la Biblia y veo un ejemplo como Esteban, el diácono, que abundaban todos
no, abundaban todos, servía, y murió apedreado viendo el cielo abierto, fue uno de los primeros mártires cristianos que murió por el Evangelio de Cristo. Entonces, viendo un diácono así, yo como que no existo ni para atarle los cordones de su zapatilla a Esteban, ¿no? Entonces tenemos que entender esto dentro de la élite cristiana, que si tenés un título, vos que me estás escuchando, más que un título es una responsabilidad. Y así cada título, entre muchas comillas, o cada ministerio tiene mucha responsabilidad, por eso hay que orar mucho por ellos, porque cada uno tiene un trabajo muy importante, cada uno más importante que otro. Entonces tenemos que ser conscientes si estamos usando nuestro ministerio como debemos, en estos tiempos de pandemia, al servicio del otro más que nunca, de estar, si no podemos físicamente, a través de un mensaje. Yo he estado muy ausente para otros a través de mensajes, porque hemos estado pasando una serie de acontecimientos y lo seguimos pasando, bastante heavy, pero en la medida de lo posible tenemos que estar ahí, tenemos que sacarnos de la cabeza aún nuestros propios problemas para poder estar para el otro. Y esto viene a colación este punto. ¿Qué temas de relevancia, para los que están ahí conectados, para los que se van a estar conectando después, qué temas de relevancia se están hablando desde nuestras redes sociales? Como cristianos estamos hablando, ¿no? ¿Qué temas de relevancia estamos hablando en nuestras redes sociales? A pantallas así por arriba. No vamos a decir ni ministerios, ¿no? Porque no estamos para señalar ninguno. ¿Cuál es el factor número uno o la temática número uno de los temas que están hablando en nuestras redes sociales? Cari se ríe, ¿no? Porque lo cuento en un apriete. Pero a ver, haces el mismo ejercicio, ponete a pensar en pantallazo general. Vos que nos estás escuchando, nos estás viendo. Claro. ¿Cuál es el tema redundante que vos estás viendo en las redes sociales en las que vos estás abocado de nosotros los cristianos? ¿De qué se están hablando en las redes sociales? ¿De qué se está hablando en los WhatsApp, en los grupos cristianos en los que vos estás metido? ¿Cuál es el tema de relevancia en estos tiempos de pandemia, tiempos más que peligrosos, más que antes? No hablo del COVID, no hablo de esos peligros. Hablo de los peligros sociales, políticos, espirituales en los que estamos viviendo. ¿Cuál es el tema de relevancia en las redes sociales? Y una de las cosas que uno ve en las redes sociales, por eso se titula Sincericidio esta charla, porque estamos para hablar sin tapujos, es una abundancia desmedida, yo creo, en mi muy humilde opinión, en la opinión de Cari, una abundancia del Evangelio de la prosperidad. Ay, sí, por Dios. Lo veo demasiado abundante en las redes sociales del cristiano, evangelios de prosperidad en tiempos de pandemia, que no creo que sean la prioridad, que sean la intención número uno de Jesús en estos tiempos. Por eso le dimos el pantallazo anterior sobre la ausencia, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el suicidio y el suicidio juvenil que está aumentando a lo largo y ancho del país y del mundo. Viendo todo esto, que aún dentro de la iglesia hay personas que se están sintiendo cada vez más solas. Puede ser real, puede ser físico o puede ser espiritual. Y nosotros no estamos para llenar ese vacío. Yo no creo que sea una prioridad el Evangelio de la prosperidad en estos tiempos de pandemia. Definitivamente no. Definitivamente estamos, creo que para otra cosa. Creo que tenemos que llegar y pensaba, ¿no?, en los casos en que tenés los tres factores en una persona. Sí. Porque obviamente es una tendencia espiritual que está atacando definitivamente, y si te encuentras con defensas bajas va a afectarte de alguna u otra manera. Pero ¿qué pasa cuando están los tres? Y se unen los tres, y son los casos más graves. La ansiedad, la depresión, la soledad. Y ahí es donde más tenemos que estar, pero vos estás buscando, y esa persona, estando en esa situación, va a buscar de alguna u otra manera algo que le saque esa sensación de soledad, ese dolor, esa angustia, y va a buscar de alguna u otra manera, y va a buscar estados
y se va a encontrar con estados de prosperidad. Pero yo no necesito prosperidad, ahora yo necesito sanidad, necesito el amor de Aunque Dios. esté justito, Aunque esté justito. Sí. Lógicamente, Sí. Esto no quita una realidad que esta pandemia encima lo hizo más grande, Claro. una necesidad económica, pero más grande que la necesidad económica está la realidad de la persona que se está sintiendo sola, vacía, sin apoyo ministerial, sin apoyo de la gente, y puede ser real, físico o emocional, real o ficticio, pero hay algo que a esa persona, que a esas personas, que a nosotros, nos está haciendo sentir solos. Y es una realidad, obviamente, le doy muchas gracias a Dios por cada iglesia. Nuestro ministerio lo hace sábados. Sí, los fines de semana, los sábados meriendas y domingos almuerzo. En el ministerio de Descendencia de Jacob están trabajando los hermanos y 200 porciones por día están dando los sábados de merienda y los domingos de almuerzo y viceversa. Están trabajando en el tema de saciar el hambre, ¿no? Esa es una realidad. Pero real. Pero cuando estamos hablando del evangelio y la prosperidad, estamos ya hablando de un tipo de evangelio que es solamente para los entendidos en la palabra. Porque aquel que me ve a mí hablando de un evangelio de prosperidad y no es cristiano, lo único que va a pensar es que estos cristianos solo piensan en plata. Es lo que pensaría cualquier persona que lo está viendo sin conocimiento de causa, ¿no? Que no entiende de la escritura, que no profundizó sobre lo que es la honra monetaria. Por eso entendemos que no es un factor determinante y que no es lo más importante en estos tiempos de pandemia hablar en las redes sociales sobre prosperidad financiera. Otra cosa es la tendencia del pensamiento mágico. Sí, exactamente. Es algo que viene trabajando hace mucho tiempo, pero que en esta época, en estos últimos meses, se acentuó mucho más. Esta cuestión del pensamiento mágico, del por qué te profetizo que esto va a pasar. El que lo cree ponga amén y le va a pasar en los próximos 7 días. Estos 7 días son. Y no estoy diciendo que no, porque hay veces que puede llegar a pasar en determinados casos, pero no es la regla. No es. Vos vas a ser próspero en la medida de que te muevas en pos de esa prosperidad, te muevas en pos de eso. Pero, qué sé yo. Otro tema, ¿no? De temas que están hablando muchos ministerios en Capital Federal, GEVA, así era en cierta medida, sobre las reformas en las que un cristiano no se está metiendo, la reforma de la ESI, de la educación sexual integral, ideología de género que quieren avasallar, desde los 4 o 5 años ya están viendo la forma de implementarlo a partir del año que viene, enseñarles que hay más de 2 géneros a los chicos, a los niños y a las niñas, leyes en contra de la familia, aún en contra de la patria potestad, sobre aborto, y estos ministerios muy esporádicos por aquí y por allá, se ve que hacen charlas, ahora son más, nosotros nos estamos en cada congreso sobre aborto, sobre ideología de género, estamos ahí, virtualmente a través de Zoom, porque tratamos de instruirnos en la medida de lo posible. Pero notamos una realidad, a ver si vos que estás del otro lado la compartís, ¿no? Porque cuando se convoca un taller de preparación en estos temas que dijimos, como la reforma de ESI, ideología de género, aborto, son pocos los cristianos que asisten a estos talleres, porque no es a estos congresos. En cambio, las iglesias se abarrotan de gente cuando viene un predicador de renombre. Decime si no es real esto, ¿no? Viene un predicador de renombre y la iglesia explota de extremo a extremo. Pero, si en esa misma iglesia se convoca un taller sobre suicidio juvenil, sobre pornografía, van 30 personas. Como mucho, y lo estamos hablando con relación de causa, ¿no? Con experiencia. Con la experiencia de haberlo culpa. visto. No es nada. ¿Por qué somos así? Sí. ¿Por qué abarrotamos la iglesia, 1500 personas, cuando viene un predicador de renombre que lo que va a decir es, Dios me dijo que viene algo grande hacia vos, como leí por ahí en un estado, y algo grande hacia mí puede ser un camión o un elefante, dijo uno, ¿no? Es tan amplio, pero cómo nos gusta, en cierta medida, lo fácil. Por ahí es chocante lo que decimos, ¿no? Y no vamos a hacerlo más popu por decir esto, pero es la realidad.
el ser humano tiende a ir a lo más fácil. Y en la mayoría de los cristianos que no tienen una relación asidua y profunda, lo más fácil es ir a un predicador, a un profeta que te va a decir, te va a prosperar. Dios me dice te va a prosperar esta semana a vos, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermana, a vos, tu hijo, de tus hijos, de tus hijos, cada uno un Alfa Romeo, y ahí van todos. No te digo que no haya esas palabras, pero tendemos a lo más fácil, a que me den una palabra y yo ya me voy bendecido. Pero no queremos ir a un taller sobre inversión, por ejemplo. Hay talleres que te enseñan cómo invertir tu dinero, en dónde poner tu dinero. Ahí no queremos ir. Pero si nos dan una palabra el mismo día, solo una palabra que te diga, vas a ser próspero, vamos a ir. Pero si tenemos un taller que te enseña cómo invertir con tu dinero y hacerlo crecer, a ese no vamos. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano, me incluyo, nos incluimos, buscamos el camino más fácil. Somos así. Esta es la realidad. Esta es la realidad de por qué cuando hay un taller sobre suicidio juvenil, sobre pornografía, sobre la reforma de la ESI, van 30, 40 personas. Es la misma razón por la que se llena la iglesia de 1500 personas cuando va una persona de renombre a declarar palabra. Y lo tomamos como automáticamente, listo, lo dijo, ya está. Me tiro una reposera y ya... ¿No? Esto es lo que nos pasa. Tendemos, como seres humanos, a ir siempre a lo más fácil. Ahora, vos fíjate, ¿no? Hay una palabra, viene un profeta y Dios dice, prepárate, porque Dios te va a prosperar. Y nosotros creemos que el prepararnos es, Dios dijo, Él cumplirá, y nos quedamos esperando. Y el prepárate, etimológicamente hablando, quiere decir, movete, anda, hacelo, que Dios te va a bendecir. Él va a abrir las puertas. No, acá no estamos dudando de que la palabra profética sea de Dios o no, al contrario. Dios habla y habla a través de los profetas y va a hablar siempre necesarios, y esto sea así. Pero estamos hablando desde el otro extremo, del que no nos movemos para cambiar la realidad desde nuestra perspectiva y dar ese primer paso como hacía Josué. Él se movía y Dios lo respaldaba, y es lo que estamos haciendo en este tiempo. Queremos concientizarnos a que podamos nosotros ejercer nuestra parte. Es un 50 y un 50. Dios va a hacerlo en la medida en que nosotros nos movamos en fe. Creo que debemos desafiarnos a esto. Exactamente. Y bueno, este era el puntilleo sobre los temas: soledad, ansiedad, depresión, ausencias, la élite cristiana, los temas de relevancia. Preguntarte a vos, te volvemos a preguntar, ¿de qué temas están hablando en las redes sociales en las que vos estás frecuente, en las que vos frecuentás? ¿Cuáles son los temas de relevancia? En el grupo de WhatsApp de líderes cristianos en el que vos estás metido, ¿qué es lo relevante? ¿A qué le dan un ok, un amén, un aplauso? ¿A una invitación a un taller para prepararte? ¿O te declaro vas a tener un día bendecido? Y ahí todos amén, amén. O un video mío bailando. Y todos igual, debo confesar, me gustaría verlo. Y todos aplaudiendo. Pero cuando decimos, miren chicos, tengo acá material sobre la reforma de la ESI, como cristianos no nos mueve un pelo a veces, porque lo vemos lejos. Pero ya está instalado, chicos. Ya. Si vos te fijás en las redes sociales nomás, ya hay un niño que se siente niña en Santa Fe, una niña trans de 7 años. Es una realidad. Si no lo hablas en tu iglesia, si no lo hablas en tu grupo de WhatsApp, si no te preparás bíblicamente, académicamente, para hacer frente a lo que viene, te va a agarrar con las manos desnudas. Y cuando quieras hacer algo, cuando queramos hacer algo como iglesia, va a ser tarde. Va a ser tarde porque nos acomodamos al establishment, a la élite cristiana y a lo que predomina hoy en día, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad. Estamos en contra del Evangelio de la Prosperidad, pero creemos que no es lo más en contra de la prosperidad, relevante, porque Dios prospera. Pero que se haga toda una doctrina descuidando todo el resto, en eso sí podemos llegar a estar en contra. Que se haga toda la doctrina de si seguís estos pasos vas a... Pues es bíblico que Dios va a prosperar, que nada te va a faltar, dice la palabra de Dios. Ni siquiera habla de prosperidad en sí, tan específicamente como institución de evangelio,
Dios dice que nada te va a faltar, que encomiendes a Jehová tu camino, confías en Él y Él hará. Pero, y después de y eso, después de eso, como claro, la finalidad absoluta del cristiano, mi finalidad como cristiano es ser próspero. No, nuestra finalidad como cristiano está lejos de ser próspero. Si vemos a los... joven rico, no era íntegro, no era todo, y le dijo, no deja todos tus bienes y sígueme. El tipo era íntegro en todo. Sin ir muy lejos, el final de los apóstoles bíblicos. ¿Cuántos murieron en sus yates o en sus mansiones? Con su rebaje de oro. Ninguno. Todos los apóstoles bíblicos fueron mártires de la fe. Todos ellos fueron muertos por la fe. Entonces tenemos ahí como, bueno, un registro histórico de cómo han terminado aquellas personas. ¿Por qué? Porque su finalidad siempre la tuvieron bien presente, no era ser millonarios ni ricos. Su finalidad era ganar gente para Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Exactamente. Autor y consumado. No estamos en contra de la prosperidad. No, claro que no. Queremos ser... Necesitamos de ¿Quién no quiere ser próspero? Vale que sí. A lo que vamos es que en estos tiempos de pandemia tenemos que ver cuáles son los temas de relevancia que estamos hablando. ¿Qué es lo que abunda en tu red social, en tu WhatsApp de líder cristiano? Entre tus líderes, entre los líderes que tenés, vos como líder, ¿de qué se está hablando? ¿Nos estamos ocupando de nuestros jóvenes que están sufriendo depresión, ansiedad? Ay, sí, pero chicos, te le va a pasar. No lo sabemos si no lo tratamos. ¿Estás con el otro a través de un mensaje? De esto también hablamos un poco de la elite, que nos mensajeamos entre líderes, pero nos olvidamos del resto también. O entre amigos. Yo soy amigo tuyo, a vos te mando un mensaje. Pero esa persona no es mi amiga, yo no le mando mensaje a esa persona. Hay un montón de personas que están colgadas en el medio de esta élite cristiana porque nos hablamos solo entre consiervos y dejamos al resto a la buena de Dios. Hay mucha gente que necesita, aunque sea un mensaje de texto, y con ese mensaje de texto puedes cambiarle el día. Hay mucha necesidad y la necesidad no es solo económica. Entendemos que hay una necesidad económica, pero no es la única necesidad que estamos sufriendo en estos días. Hay mucha gente que se siente muy sola en sus casas, aunque tenga familia con ella. Hay muchos chicos que se sienten solos, muchas chicas que están desesperadas, que tienen ansiedad a más no poder porque no ven un futuro, porque no se imaginan realizados, no se imaginan realizadas, porque ven que lo que predican sus papás no es real en sus casas. Y en esta pandemia lo ven más, porque no pueden salir mucho. Entonces, esta paradoja, este gran paréntesis que se le abre en sus cabezas. Quiero ser cristiano, pero no quiero ser como mis papás. Estamos hablando así en general porque no sabemos a quién nos está mirando al otro lado, quién nos va a ver después. Entonces, qué importante es, ¿no? Prestemos atención a cuáles son los temas de relevancia para la actualidad. No nos encerremos en ciertos temas porque hay mucha necesidad entre nosotros. Yo necesito de vos, Cari necesita de vos. Vos tal vez algo de nosotros, una palabra, un mensaje, un cómo estás, consiervos lo necesitan. Porque todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades humanas. Cuando vayamos al cielo hablaremos de nuestras necesidades, de nuestros cuerpos inmortales. Pero por ahora somos mortales. Y cualquier cosa nos da. El otro día me enojé porque estaba trabajando y casi me rebané un dedo. Digo, señor, tan frágiles nos hiciste. Encima la negrita y me empezó a sonar. Yo como que no le di mucha importancia porque me enojé. Dije, tan frágiles nos vas a hacer. Somos personas frágiles, en muchos sentidos, fuertes en muchas otras. Nuestra debilidad puede ser cubierta por tu fortaleza y tu debilidad puede ser cubierta por nuestra fortaleza. Cada uno es fuerte en su área, cada uno es útil en su área. Por eso yo creo que como cristianos nos tenemos que unir. Y no podemos ir pero que hubo un dejo de estar, porque dejo de hablar, dejo de ser,
tenemos que empezar a reconectar. Volver a ese primer Sí. amor, a esa pasión por la que hacemos las cosas. Entonces yo le contaba a Nicolás cómo trabajaba cuando era chica con los niños, con los adolescentes, estaba metida en todo. Y básicamente es eso, de volver a ese primer amor. Hoy lo voy a poder hacer con las fuerzas y el tiempo que tenía a mis 15 años. Pero hay algo que gané en todo este tiempo que tal vez no lo tengo en tiempo, para la redundancia, que es un poco de experiencia. Y desde ahí yo puedo mejorar mi liderazgo. Vuelvo a decir, un ejercicio buenísimo es eso de lo que no tuvieron, como lo que vos viste que tuvo mal, que faltó. No marcarlo constantemente, sino tratar de corregirlo desde tu lugar. Y creo que es claro para el liderazgo poder sanar esas heridas del pasado y subsanarlas y no reproducirlas. Si ves que te hizo mal, no tires la toalla y digas, ya fue, dejo todo el punto. Al contrario, es tiempo de ceñirse un poquito más, respirar profundo, y en base a esa necesidad, vos desde tu liderazgo, desde tu propia necesidad, trabajar. A nosotros nos ha pasado meses enteros de fortalecernos el uno al otro. Y Dios mandaba a 1, 2 o 3 personas que específicamente nos ministraban. Pero en base a eso nosotros también fortalecimos esta sensación de soledad que teníamos, la subsanamos, nos levantamos y comenzamos a tratar con otras personas que veíamos que tenían un problema similar, una situación similar. Y empezamos a ministrar en pos de eso. Entonces creo yo que debemos ejercer nuestro ministerio desde nuestro lugar y si vemos una necesidad específica, movamos en pos de eso. Exactamente. Así que bueno, gente, muchas gracias porque se conectaron. Gracias por aguantarnos. Creemos que vamos a hacer más live en un futuro inmediato. Yo creo que sí. Puede ser. Esto lo sentimos como una necesidad, Sí. ¿no? Que teníamos que desahogarnos de alguna manera. Por eso el nombre, no es sincericidio. Era un Era algo sincericidio que que teníamos que hablar. Y de todo esto que te hablamos, en mi caso, yo estuve pasando por estas situaciones, por la soledad, por la ansiedad, por la depresión, Por las ausencias. por las ausencias. Es algo que estuve viviendo no solo en estos meses de pandemia, sino hace un tiempo por mi condición de sufrir acúfenos. Aquellos que muy poquitos saben lo que es, saben a lo que me refiero. Pero bueno, es una condición bastante heavy. Entonces es difícil de sobrellevar. Y sé que no es la única condición heavy que estás sobrepasando vos, por ahí tenés otra condición. Por ahí no son los acúfenos que yo tengo en este momento, ese pitido incesante dentro de mis oídos que no tiene cura, la ciencia no puede encontrarle cura, no la va a encontrar, no existe hasta la actualidad. Entonces eso como que te va alejando de la gente, porque es difícil que otro te entienda lo que estás sufriendo, porque como que te ven entero, ¿no? No me falta ningún miembro del cuerpo, gracias a Dios. Pero es un malestar físico real. Y así tus malestares te llevan a estar solo, porque tienen este sentimiento de no comprensión. Nadie comprende lo que está pasando en mi familia, lo que estoy pasando yo. Esta sensación y entender que no sos comprendido es lo que te empieza a aislar, ¿no? Entonces se hace muy difícil sobrellevar. Por eso todo lo que estuvimos hablando ahora no es algo que nos contaron, más allá de que nos contaron, no es algo que hemos leído más allá de que hemos leído, sino es algo que hemos vivido y que estamos viviendo, y que estamos sobrellevando. Y es algo que nosotros siempre tratamos de hacer, hablar de algo que vivimos, que vemos, que palpamos. No te vamos a venir a sanatear ni nada por el estilo, es algo que en la praxis misma se va desarrollando y por eso tratamos de hablarlo claramente y concienzudamente. Pero si tenés algún tema que te interesaría que desarrollemos, no dudes en decirnos, porque estamos para eso, para ayudarnos, para comprendernos, para buscar opiniones, para edificarnos, porque básicamente es eso, no es una crítica para destruir, sino al contrario, para poder remendar tal vez lo que vemos que nos falta, de líneas generales, no va por cuestión ministerial ni nada, porque es una situación, un contexto que se está viviendo a nivel mundial. Y estas falencias que podemos llegar a ver están pasando porque no estamos preparados ninguno para una pandemia de este tipo. Entonces, lo que no funcionaba bien en el engranaje
del accionar, del trabajo, del obrar, obviamente que va a salir a la luz cuando pasa una situación de este tipo. Entonces, la idea es básicamente tratar de ayudarnos y buscar dónde poder reflexionar, dónde poder subsanar, dónde poder cubrir algún hueco que esté pasando para ayudarnos, porque la obra es de Dios y tenemos que hacer lo mejor para Él. Exactamente. Así que bueno, hasta acá fue el live. Sí, sí. Fue un placer a todos los que se estuvieron conectando. Muchas gracias. Mandamos saludos a todos. Y, desde bueno, Tucumán también. Desde Tucumán estuvieron bien. Muchas gracias. Este video va a quedar en Facebook, lo vamos a borrar para que en lo que quede en las redes alguien que pueda ver y alguien le pueda hacer de provecho. Así es. Y bueno, ¿sabe qué? No estamos del todo solos. Va a haber momentos, indefectiblemente, en que ante ciertas circunstancias de la vida te toque pasarlo solo, sola. La vida es así, la vida no es fácil, la vida no está hecha para cobardes, la vida está hecha para valientes. Así es. Y no tenés la obligación de siempre ser valiente. Pero tenés que salir adelante. Y si no te sentís con esa valentía, busca ayuda, busca a alguien que te pueda decir no estás solo, no estás sola, y salí adelante, no te quedes en ese estado para siempre, no te quedes con esa sensación para siempre, tenés que salir adelante. La vida no es fácil, pero hay muchas cosas por las que seguir. Y hay muchas cosas que hacen que valga la pena, el esfuerzo, lo que vos haces cada día para levantarte. No lo dejes de hacer, no dejes que se apague esa luz. Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta acá el live sincericidio. Y bueno, seguramente lo continuemos en otra oportunidad. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias por estar.